con dudas, un poquito de fuerza. Son las 5 claves que nos marcan el día, pero no el informe clave del día que les traemos. Capital Group. En Estados Unidos. 5 claves que van a marcar el 2022 y que si usted en las carteras no las tiene desde ya, va a sufrir. Fíjense, son estas 5. Esas 5 claves, como ven ahí en el gráfico, para Capital Group, es uno de los gráficos, uno de los informes que durante toda la madrugada se está moviendo en Estados Unidos para intentar entender lo que hemos vivido en los primeros días y sobre todo por qué esa volatilidad, ese movimiento tan fuerte. Pues dice Capital Group, primera clave del año, prepárense para la alta volatilidad. Y aquí me paro y luego comento. Punto número 2, luchar contra la inflación, y para eso el precio de la electricidad tiene que estar en su portfolio inversor. Es fundamental, dice Capital Group. Si hay que pelear contra la inflación, y lo veremos luego en el gráfico, habrá que estar muy pendientes, sobre todo en el portfolio, de esos precios de las acciones, de esos precios también de la energía. Punto número 3, dice, revolución digital. Hasta hoy, dice el informe, centrémonos en Estados Unidos. A partir de hoy, seamos globales. Ojo, porque en el ser globales, Europa coge un tinte, coge una posición importante, no vamos a decir dominante. Punto número 4. No se preocupen que los vamos a analizar en un gráfico cada punto. Fortalezcan el Core Bond Allocation, es decir, fortalezcan cómo está distribuido en esa renta fija, esos bonos, esa allocation para luchar contra la volatilidad. Y luego, la diversificación todavía importa, por lo que mantenga balanceado su portfolio. Vamos con la primera. Punto número 1 para Capital Group, prepárese contra la alta volatilidad. Y para eso, dice Capital Group, a diferencia de hace un año, a principios de 2021, dice el informe, los inversores se alegraron de la aprobación de varias vacunas COVID y de la puesta en marcha de estímulos que, masivamente reforzaban las economías en los mercados. Fíjense en este gráfico, dice, de cara a 2022, el número de casos de COVID está disparado, la inflación alcanza nuevos máximos, la Reserva Federal de Estados Unidos indica que podría subir los tipos de interés 3 veces, pero todo esto es inquietante. Pero tengámoslo en perspectiva. ¿Qué es importante? La política en Estados Unidos como fuente de la volatilidad. Elecciones intermedias en Estados Unidos en marzo. ¿Hay un pato cojo en la Casa Blanca? Anticipadamente. Dice el informe, no creo que este año sea diferente, pero puede haber baches en el camino, aunque el destino no cambie. De hecho, dice este gráfico que ven, en un análisis de más de 90 años de rendimientos de renta variable, las acciones tienden a tener rendimientos medios más bajos y una mayor volatilidad durante los primeros meses de los años de elecciones intermedias. Enero de 2022. A medida que los resultados en las urnas se vuelven más predecibles, la tendencia suele invertirse, dice Capital Group, y los mercados han tendido a volver a su trayectoria normal al alza. La incertidumbre, ya sea política o económica, genera mucho ruido. Los inversores inteligentes harían bien en mirar más allá de los altibajos a corto y mantener el rumbo. Vista corta, rumbo a largo, como le gusta decir, paso largo, a José María Luna. Este es el punto inicial clave para entender qué leches nos está pasando desde el 1 de enero. Punto número 2. Capital Group. Informe clave en el día. Para luchar contra la inflación, vean el gráfico, añada poder de fijación de precios a su cartera. Dice Capital Group, cada vez hay más pruebas de que la inflación se va a mantener en 2022. En noviembre, el índice de precios al consumo, una medida amplia de la inflación, aumenta a un ritmo de casi 40 años. Veremos mañana la inflación, si también se pone por encima del 7% en un ritmo de más de 40 años alcista.
Pero fíjense en el gráfico, dice, para amortiguar el impacto de la inflación, los inversores pueden buscar empresas con poder de fijación de precios. El poder de fijación de precios puede ayudar a proteger los márgenes de beneficio de una empresa al trasladar el aumento de los costes a los clientes. Márgenes elevados y estables, indicio de poder de fijación de precios. Empresas con poder de fijación de precios. Pues por ejemplo, las empresas de consumo con un fuerte reconocimiento de marca, como Keurig Dr. Pepper, Coca-Cola, las empresas de equipos de chips como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSML, y ASML, empresas que prestan servicios esenciales, y dice Pfizer, United Health Group. Y luego, empresas de sectores con una dinámica de oferta y demanda muy favorable. Dice el informe, la inflación en estos sectores persistente puede ser un mayor riesgo a empresas que no tengan estas características. Punto clave para entender también a nivel más micro a la hora de buscar las inversiones, dónde encontrar. Punto 3. Miren este otro gráfico. Globalícese para aprovechar la revolución digital. Dice el informe, es cierto que los mercados bursátiles estadounidenses superan al resto del mundo durante gran parte de la última década. En parte porque muchos de los líderes de la revolución digital han sido gigantes tecnológicos estadounidenses. Pero las perspectivas de los mercados bursátiles internacionales son más brillantes de lo que han sido en mucho tiempo, gracias a la mejora del crecimiento económico europeo y a la expansión de la revolución digital más allá de las costas estadounidenses. ¿Qué pasa en el Nasdaq? ¿Qué pasa en las empresas tecnológicas en los últimos días? Gran parte de lo que aquí está diciendo Capital Group, que sin duda marca parte de la tendencia de dónde hay que invertir. Dice, el cambio digital ha ido más allá de Amazon, Google y Microsoft. En casi todos los sectores, las empresas están adoptando nuevas tecnologías, quieren mejorar sus negocios y transformar su forma de vida. Y aquí hace una serie de recomendaciones que están viendo en el gráfico. Se espera que el gasto mundial en transformación digital aumente de 1,3 billones de dólares americanos en 2020 a 2,4 billones en 2024, datos de Statista. Incluso las empresas de la vieja economía invierten en tecnología para reinventar y revitalizar. En Europa, y aquí cita a Nestlé, muy citada en nuestros análisis por gestoras de fondos, y a L'Oréal, que han acelerado su adopción digital, casi duplicando los ingresos relacionados al comercio electrónico como porcentaje de los ingresos totales de los últimos años. China está aún más adelantada, dice el informe, que Europa en muchos aspectos. Y empresas como el fabricante de electrodomésticos Midea o como la empresa de restauración Yum China podrían generar todavía más crecimiento significativo en los próximos ingresos dentro del comercio electrónico. Gira en el informe de las grandes FAANG a otras tecnológicas, incluso mucho menos digitalizadas, que ahora tienen el crecimiento. Capital Group, informe clave para entender 2022, dice, punto 4, refuerce su asignación de bonos básicos para ayudar a contrarrestar la volatilidad. Dice, la perspectiva de una subida de tipos es un mal presagio para las carteras de bonos básicos. Y dice Mike Gridlin, de Capital Group, no, es el jefe de renta fija. También tiene que echar un poco para su terreno. Miren el gráfico, la intención de la Fed es subir los tipos de manera telegrafiada, con la ralentización del crecimiento. El Banco Central probablemente se moverá a un ritmo comedido. Teniendo esto en cuenta, sigue teniendo sentido mantener una asignación a los bonos básicos. Dice, el índice de referencia de los bonos básicos, el Bloomberg US Aggregate Index, solo bajó en 2 de esos periodos y obtuvo una media de rentabilidad del 4%, que según Capital Group puede ayudarle a su cartera a modelar, a navegar contra la inflación. Los fondos de bonos básicos deberían cumplir una función fundamental dentro de una cartera equilibrada, dice Capital Group. En primer lugar, pueden ofrecer diversificación respecto a la renta variable. Y aunque esto es especialmente importante, también será importante como las incertidumbres, como la ralentización del crecimiento mundial, la trayectoria desconocida de la COVID o el debilitamiento de la economía china podrán provocar un aumento de la volatilidad, por lo que los gestores activos de bonos básicos pueden trabajar, dice el informe, en identificar bonos
con vencimientos que podrían resistir muy bien en caso de que los tipos suban. Y el último punto. Dice el informe de Capital Group, la diversificación sigue siendo importante, así que mantenga una cartera equilibrada. Dice el informe, en la actualidad, y lo ven en el gráfico, con las valoraciones de la mayoría de los tipos de activos financieros lejos de ser baratas y la volatilidad del aumento, los inversores pueden estar pensando en pasarse al efectivo. Error. Pero deberían recordar que las carteras bien diversificadas, como la del gráfico que están viendo, habrían resistido bien en medio de las cambiantes condiciones de mercado. Esta es la guinda. Esto es el broche final a un informe de lo mejor que se ha visto y que, como les estoy diciendo, ha sido lo más leído desde que se iniciara la jornada ayer, sobre todo esta pasada madrugada aquí en España. El gráfico que ven ilustra un escenario hipotético. 3 tipos de inversores. Cada año un inversor impulsado por el impulso de compra. Compra la clase de activos de mayor rendimiento del año anterior. Un inversor que busca, por ejemplo, el valor de compra de la clase de activos de menor rentabilidad. Y un tercer inversor que se ciñe a un equilibrio del 60-40 entre carteras diversificadas de acciones y bonos y reequilibra al fin de año. Es decir, un inversor que por el impulso compra la clase de activos de mayor rendimiento del año anterior. Un inversor que busca el valor de compra de la clase de activos de menor rentabilidad. Y un tercer inversor que se ciñe a ese 60-40. En casi todos los periodos de tenencia plurianuales de los últimos 20 años, la cartera equilibrada habría superado las otras 2, a menudo incluso por un amplio margen. Los números están ahí. No son cuentos, son cuentas. Es el último gráfico que se está mirando para intentar analizar sobre todo los grandes